Neyet, es un gusto tenerte el día de hoy. La idea de esta entrevista es que conozcamos un poco más sobre el proceso organizativo tanto en el territorio como en el territorio insular. Entonces, quiero que me cuentes qué colectivos o proyectos con sentido político reconoces del territorio. Well, hello to everybody. First of all, it is a pleasure for me to be here in this interview with you and talking about Fluid Raizal Community. Hola, Linet. Gracias por la invitación en la entrevista y claro que sí estamos prestos a colaborarte con la primera pregunta, que me la repites, por favor. ¿Qué colectivos, proyectos y sentidos de lo político reconoces en el territorio? Bueno, hay que hablar primeramente que el territorio tiene un sentido de lo político y de lo social muy arraigado. Inicialmente podemos hablar de que existen varios colectivos, tanto juveniles, y eso tiene que ver también con el proceso etario. Juveniles existen varios, como los cuales puedo destacar, por ejemplo, Raizal Youth, que es un gran colectivo de jóvenes asociados de diferentes, por ejemplo, universidades con las que cuenta el archipiélago, especialmente de la Universidad Nacional, si no estoy mal, y también del Infotep. Y pues también hay otros jóvenes que se han ligado al proceso luego de pues pasar a lo que llamamos el continente, estudiar y regresar al archipiélago. También podemos hablar de un movimiento grande que lleva muchos años en el archipiélago y es el movimiento AMNSD, que es un movimiento que trabaja por la reivindicación de los derechos sociales, culturales y sobre todo políticos del pueblo raizal, pero en el territorio ancestral. Por último, cuando hablamos también de movimientos y sobre todo de procesos organizativos, hablamos de uno muy importante que ya lleva más de 18 años fuera del territorio, pero que aún así trabaja por los procesos sociales, culturales, económicos, políticos y de incidencia del pueblo raizal, que es la organización de la comunidad raizal, con residencia fuera del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que es la organización ORFA, que tiene su domicilio en Bogotá por los procesos que lleva y que bueno, ha llevado una larga trayectoria que también incide en que tenga logros significativos, como por ejemplo que los raizales contemos con una política pública raizal en el distrito capital, contemos con un decreto distrital que reconoce una de las conmemoraciones más importantes para el pueblo raizal como lo es la Semana Raizal, entre otros. Pero si hablamos de movimientos políticos, en el archipiélago hay muchos más de los que yo menciono, que pues trabajan por todos esos procesos, sobre todo de rescate social y cultural del pueblo raizal. Es muy importante lo que tú nos mencionas sobre Orfa, de ese proceso organizativo que ha hecho en el territorio de Bogotá, hablando de distrito, porque pues ha sido una parte muy fundamental para fortalecer todos esas tradiciones, esa cultura que tenemos los raizales fuera de nuestro territorio. Como tú lo decías, cuando se tienen que desplazar para un lado, para otro, es muy importante tener esa fortaleza y esa organización donde permita que puedan llegar todos los raizales y preservar esas costumbres y tradiciones que se tienen fuera del territorio. Así es. Entonces, ¿qué tensiones o disputas existen actualmente entre estas historias? ¿Conoces de alguna tensión, de alguna Podemos disputas? hablar de en el territorio hay una disputa que es histórica y se da después de un proceso que se llama el proceso de colombianización, que inicia más o menos, podemos decirlo, casi a los años 1919, cuando Colombia llega finalmente y se instaura directamente al departamento archipiélago. También se dan una serie de leyes que dicen que bueno, las personas del continente vayan y poblen el archipiélago. A partir de ahí hay tensiones que nacen con el proceso de sobrepoblación. Existe mucha sobrepoblación y el grupo étnico raizal va disminuyéndose y cada día son menos en el territorio. Esos temas de disputas y luchas han sido históricas. Ahora se está en un proceso de reivindicación de derechos, pero aún así existe tensión en lo que llamamos el paña y el raizal. El pañamán. Entonces, cuando hablamos de pañamán, mucha gente no entiende el contexto. Paña, inicialmente, cuando estaba la colonia inglesa, se le llamaba a los españoles, que su nombre original no sería paña, sino Spaniard. A medida que se va pues el tiempo, que es cambiante, pues pasa el término a paña. Entonces, disputas y demás siempre han sido por el tema del paña y el raizal, porque se siente que están desplazando al raizal, pero ahí hay pruebas de que sí efectivamente se está desplazando al raizal de su territorio ancestral. Uno, empezando por el tema de la hotelería, sí, el comercio y demás, ha ido desplazando al raizal de su territorio propio y cada día son menos las tierras que cuenta nuestra población o nuestro grupo étnico con esa. Plus,
que es parte también de nuestra identidad, porque recordemos que el territorio hace parte de esta identidad raizal, un constructo de historia que pues, ha crecido a lo largo de los años. Es importante mencionar esto porque históricamente hemos sido un pueblo que nos ha tocado luchar por conservar nuestras tradiciones propias y por conservarnos nosotros también dentro de nuestro territorio. Así es. Pero también es importante saber qué tensiones se han generado aquí en el distrito desde el proceso organizativo. Bueno, desde el distrito fuera del territorio existe una concepción de que uno, iniciando el grupo étnico raizal, no era reconocido como uno de los 5 grupos étnicos que son reconocidos constitucionalmente. Y como no tenía una trayectoria o una incidencia, sobre todo política, sentada en Bogotá, lo que hacían era que, bueno, dentro de la clasificación de la llamada política comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, un grupo mayoritario, sobre todo de nuestros hermanos afros, hablaban por nosotros, y eso hacía que nosotros nos invisibilizáramos, y es una tensión también histórica que lleva más, podemos decir, de 14 años acá en Bogotá, entre nuestros mismos pares afros y nosotros. Esa ha sido como la tensión y la disputa. Sin embargo, destacamos que no es una tensión netamente negativa, porque no podemos hablar de negativismo, porque entre nosotros somos una ascendencia africana y tenemos que reconocer ese linaje y esa hermandad, pero sí ha existido tensión. Sí, ha sido bastante complicado, pero bueno, se ve que la organización ha hecho un trabajo muy serio, ha hecho un trabajo muy dedicado por sacar precisamente todo lo que nos comentabas ahorita de las políticas públicas, las acciones afirmativas, que es muy importante también para esas tensiones que se forman, porque pues ya se tiene algo constitucional con el que se puede establecer mejores políticas. Correcto. ¿Qué formas de ejercicio de poder tiene la organización en este momento? Bueno, la organización, diría yo que, por decirlo así coloquialmente, tiene una forma de poder, pero eso no quiere decir que sea una forma de poder, como dicen, impositiva. Es una forma de poder democrática que se recobija, o que está cobijado más bien, se me va el español a veces, Linet, pero pues me entenderás, está cobijado por un proceso organizativo que pues se lidera mediante la organización ORFA, que tiene un proceso también democrático eleccionario, que se da por cada 2 años, elige un consejo directivo que pues toma las decisiones para toda la comunidad raizal residente en Bogotá. Entonces, si hablamos de esa forma política, esa es como la forma, mediante la organización ORFA, porque también recordemos que el único proceso organizativo en Bogotá que trabaja en pro de los derechos sociales, culturales y políticos es la organización ORFA. Si ya nos remontamos al territorio, por los temas también de derechos como la consulta previa, contamos con una autoridad raizal, Raizal Cónsul, que toma las decisiones del pueblo raizal en el territorio. Ok, excelente. Entonces sabemos que la organización tiene un medio de consejo directivo y que a través del consejo directivo se toman las decisiones importantes. Exacto. ¿Qué Cabe conflictos? destacar que pues, qué pena mojarte la palabra, que estamos en un proceso también de que se regule una instancia distrital reglamentada Muy en importante. pro de eso. Eso es muy importante. ¿Qué conflictos reconoces frente al territorio y cuáles son las formas de abordarlas? Yo diría que hay muchos conflictos en el territorio actualmente, uno iniciando por la sobrepoblación, otro ahorita con el tema de turismo está generando también un deterioro económico y social del departamento archipiélago. Otro es la migración masiva que está llegando al departamento archipiélago para acudir a otros territorios, por ejemplo de Centroamérica, por la conexión de la plataforma continental que tiene el archipiélago de conectar a Centroamérica y a conectar a otros territorios. Y el último es también la que liga ahorita, que es el tema de la tensión que existe entre el nativo por el desplazamiento que hay y demás. Y otro que podemos decir también es la falta de oportunidades que hay en el departamento archipiélago, y eso ocasiona que nuestra misma población tenga que desplazarse, por ejemplo, a territorios como este, como Bogotá, en busca de mejores oportunidades, porque en el archipiélago no contamos, por ejemplo, con médicos especializados y sí o sí hay que salir del territorio. Correcto. Eso genera ¿qué? Conflictos, uno, de intereses, porque si tú tienes tu arraigo en ese territorio ancestral, el solo hecho de moverte de ahí está generándote una afectación directa en la parte familiar, en la parte social, en la parte económica. Si no contamos, por ejemplo, con una red de apoyo acá en Bogotá, es muy difícil continuar también. Tú acabas de mencionar algo que es muy importante, y es, por ejemplo, esa red de apoyo, cómo se refleja aquí en Bogotá y cómo también esos conflictos pueden afectar a las personas raizales que están aquí en Bogotá, pero cómo también a través del proceso organizativo se busca de pronto mediar un poco todo este tipo de conflictos que se crean. Entonces, desde lo distrital, desde Bogotá, ¿cuáles crees tú que son esos conflictos más acentuados
que vienen desde el territorio, porque no podemos desligar esa relación que tenemos territorio-distrito, porque sabemos que tenemos una conexión bastante fuerte. Pero entonces, ¿qué conflictos crees tú que afecten también en el distrito? Bueno, yo creo que en el distrito conflictos como tal veo más es al tema de falta de oportunidades. De pronto que hay la falta de oportunidades para Raizal aún cuando el Raizal tiene una ventaja de entrada del resto de los grupos étnicos y es el dominio del idioma inglés. Aún así encontramos que, por ejemplo, continúa la población raizal sin oportunidades, por ejemplo, de un empleo digno, sin acceso a una vivienda digna, sobre todo en el tema, diría yo también, que de discriminación, porque para uno arrendar un inmueble en Bogotá siendo raizal es muy difícil. Sí. Iniciando porque exigen que un tema de relaciones, que el codeudor, que el fiador y todo eso tiene que ser de Bogotá y nosotros no tenemos a nadie acá en Bogotá. Iniciando por ahí. Otro, de pronto también serían los temas de interlocución con el distrito. Siguen habiendo ciertas barreras que no permiten que trascienda más allá, y yo diría que el conflicto de interés más importante es el que las acciones que se concertan con el distrito no están siendo efectivamente progresivas en el tiempo. Estamos quedándonos estancados en el mismo presupuesto de hace 10 años, la población aumenta, la población requiere otras necesidades y seguimos en el mismo proceso, más bien retrocediendo en los pasos en vez de ser progresivo en el tiempo. Exactamente, eso es muy importante. Y eso tampoco ayuda a que organizativamente pues se avance como se debería avanzar. Correcto. Entonces es muy importante también resaltar ese tipo de conflictos que se tienen. Neyet, para mí fue un gusto hacerte esta entrevista. Sé que eres una lideresa en la comunidad raizal, miembro también del consejo directivo, y entonces espero poder volver a contar contigo para una próxima entrevista. Muchas gracias a ti, thanks to all.